y vida encontré en tu amor. Vida encontré en tu amor. Un saludo especial y bienvenidos a nuestro espacio del reto del día. Hoy en nuestro formato de conversaciones, donde pues lo que buscamos es personas que han tenido una historia con Dios, una experiencia con Dios, una experiencia que ha sido real, donde Dios te marca, Dios sella tu vida, te transforma y cumple un propósito especial, no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de otros. Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer que ama al Señor, que tiene un corazón fiel, dispuesto al Señor a servir, y es una líder también de nuestra iglesia en la ciudad de Bogotá, y es Marlene Ruiz, la famosa Marlencita. Marlencita, Dios te bendiga, bienvenida. Buenos días, pastor. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en Bogotá y en el resto del mundo. Bienvenidos a este testimonio, a esta historia que sé que les edificará grandemente. Amén, así va a ser, Marlencita, y queremos especialmente en este tiempo que nos cuentes cómo ha sido tu caminar con Dios, porque eres una mujer de oración, conozco que eres una mujer de ayuno, de búsqueda devocional, y tienes una experiencia con Dios. Digamos que estás agradecida por lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida que quieres compartirnos en el día de hoy? ¿De dónde viene esa entrega, esa disposición? Bueno, viene de experiencias de mi vida, ¿no? La experiencia que tuve con Dios fue increíble. He tenido muchísimas experiencias y no alcanzaría este tiempo para contarlo, pero voy a hablarte de las que más han marcado en mi vida y eso La que fue te trajo a Cristo. total. Y es cuando a ti muchas personas te comparten de Cristo, pero lo aplazas. Tú dices, no, después he escuchado personas o cuando yo comparto me dicen, no, después me da miedo dejar las cosas que me agradan del mundo. Y yo no fui la excepción. Oye, cuando uno tiene mucha controversia con uno mismo, cuando no ir y ya tengo que cambiar mi forma de vestir, tengo que cambiar mi forma de peinarme, y eso no iba conmigo. Pero tuve que vivir un momento muy difícil para poder entender que necesitaba a Dios en mi vida. ¿Y hace cuántos años sucedió esto, Marlencita? Mi nieta tiene 12. Estamos hablando de 15 años, más o menos. 15 años Sí, de 15. tu historia con Sí. Dios, tu historia con Dios. Y te pasó un poco lo del faraón, ¿no? Te pasó un poco lo del faraón, donde faraón decía, en medio de las plagas, decía, ¿cuándo quieres que Dios quite la plaga? No, mañana. Vas Mañana aplazando ahí. Sí, claro, total. No, lo que pasa es que uno no entiende como ser humano cómo espera tanto. Porque Marlencita, tú de profesión eres esteticista, ¿no? Y entonces en tu profesión ayudas personas, no solamente para relajar o para embellecer, sino también muchas veces sus almas y sus corazones. Y fue en esa profesión que conociste al Señor. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, yo estaba en una empresa muy completa, nacional, pero muy completa, donde era asistente y era el tema de 5 empresas donde tenía que Fuiste creciendo, ¿no? Empezaste de abajo y fuiste creciendo. Sí, yo entré a escampar como para esta época de noviembre, empecé a escampar y es que tú lo buscas por el momento. No pensé quedarme tanto tiempo, 7 años en ese sitio donde pude aprender muchas cosas como ser humano en la parte administrativa, en la parte empresarial, pero también cimentar mis sueños y era que quería hacer algo diferente y es donde viene el deseo de estudiar estética porque notaba que la gente necesitaba ayuda. O sea, ya la gente se acercaba y me decía, tú porque tienes tu cabello así, tu cara así, tu piel así, las personas necesitan entender qué es cuidado. Por eso fue que lo estudié, me independicé y coloqué la primera estética en Tunja con toda mi liquidación. Tenía en esta empresa... Decidiste emprender, arrancar de cero. Sí, claro, salir de la zona de confort, que eso va unido mucho a lo espiritual. Porque la zona de confort, porque yo en esa empresa estaba muy bien, yo ganaba muy bien, viajaba todos los años, tenía a mi hija en un sitio
es muy cómodo para, o sea, de buen nivel académico, pero viene ese deseo de hacer algo diferente y fue cuando estudié estética, me independicé, utilicé lo que tenía, la liquidación para ubicarme en Tunja, en un sitio muy bonito. Tunja es una ciudad muy bella, pero noté que no era una ciudad para mí y empecé con unos problemas y es que no empecé a dar ese fruto que quería dar y quiebro. Quebraste la primera. Quiebro, es la primera vez que quiebro, pues, y es donde me salgo totalmente de mi zona de confort porque es donde tú ya no tienes de dónde echar mano. Mil razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Empecé de cero nuevamente, llegué al barrio Suba, trabajaba en el apartamento, empecé desde ahí, luego empezaron a contratarme en otros sitios, en otros gimnasios que no puedo decir pues el nombre, pero muy buenos, grandes, y empecé a llegar al Boulevard Niza, a otros sitios, a otros centros comerciales y empiezo a crecer, a crecer. Siempre a crecer. con tu deseo de ayudar, ¿no? De ayudar a la gente. Sí, sí, todo el tiempo. Es más, mi enfoque por ayudar fue que fui a una semana de la salud en una empresa, una multinacional muy grande donde hice alianzas laborales, donde no supe con quién me alié, invertí todo lo que tenía, hice préstamo al Citibank, un préstamo grande que me hicieron y resulta que con esta persona tuve un choque de ideas y él se quedó absolutamente con todo lo que trabajé en una semana de la salud que hicimos en esa multinacional y donde yo invertí mucho dinero. Y allí vienen a desenfocarse una serie de cosas en mi vida. Una crisis en tu vida. Sí, tanto laboral, financiera, personal, de todo. Emocional. Sí, y ahí es donde viene la parte donde realmente involucra a Dios. Donde tú dices, necesito al Señor. Venías como el faraón, habíamos hablado, mañana venías aplazándolo, sí. Pero ese día tú dijiste, yo necesito al Señor. Y no fue así, no es que yo haya dicho yo necesito al Señor, el Señor me dijo, si tú no me volteas a mirar, no pones tus ojos en mí, vas a seguir tropezando. Y es cuando pues se desbarata mi vida sentimental, me separo del papá de mi hijo, mi hija llega al mundo de las drogas y quiebro. Y el banco me piden el apartamento, en fin. O sea, empiezo a caer cero. Esa fue la quiebra más dura que he tenido porque pues quedé sin nada. Y es ahí donde dice, bueno, por si acaso aquí estoy. Y empiezan las personas a hablarme de Dios. Y yo me arrodillaba, empecé a arrodillarme y a decir, Dios, si tú existes, pues yo necesito que te manifiestes. Si tú existes, necesito escucharte. Y no escuchaba nada. Yo no escuchaba nada. Me daba la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana arrodillada y me despertaba sobre la cama con las pestañas pegadas, mirando, o sea, que no sucedía nada en mi vida. De pronto, alguien me había invitado a otra iglesia y no, como que no quiero. Y después de todo esto, empecé a sentir como un vacío y una necesidad. Empecé a decir, yo necesito que algo pase en mi vida. Entonces, incluso había una imagen de una virgen que era como un cuadro, una obra de arte, y era tal mi desespero y esa confusión que viene cuando tú vives momentos difíciles en tu vida, que tú dices, bueno, ¿qué voy a hacer acá? O sea, ¿Dios existe? ¿O quién existe para que me ayude, para que me dé la mano? Y entonces hubo un momento en angustia que me arrodillé y yo escuchaba que la Virgen de Guadalupe y una cantidad de vírgenes, entonces yo me arrodillé y después me quedo mirando el cuadro y digo, no, estoy loca. O sea, tenías una búsqueda espiritual, una necesidad espiritual. Sí, y entonces un momento que dije, no, pues con todo el respeto de las personas que de pronto puedan tener imágenes. Esa fe, claro. Sí, pero pues esa no iba conmigo porque nunca fui de tener nada de ángeles o santos, nada de eso, sino yo tenía la convicción que es un Dios todopoderoso. Y me arrodillo y yo le dije, necesito saber si tú existes. Y me arrodillé y nunca voy a olvidar cuando pasa esto porque salió una mano del techo muy grande. Yo no leía la Biblia, yo no sabía lo que era leer la Biblia y me abre la Biblia, esa mano resplandecía y me llevaba a Isaías 49 y Jeremías 1:4-10, hace más de 15 años, no se me olvida. Sí. ¿Qué decía de esas escrituras? ¿Qué decía esa palabra?
tanto Isaías como Jeremías dice que me eligió desde el vientre de mi madre, que me eligió profeta para las naciones, que me da ese poder para arrancar, derribar, destruir, demoler, construir y plantar. Y es algo que he estado ahí pendiente de hacerlo. Siempre estuvo presente en tu vida. Sí, aunque yo le decía a Dios, pero yo no conozco nada de esto, no sé lo que me estás hablando, tú me estás hablando, porque yo me confundía, porque desde el primer instante que yo tuve un encuentro con Dios, yo sentí la voz de Dios, tuve esa visión. Entonces me senté un momento y Dios siempre, cuando tú empiezas a tener esa sed y te quieres conectar con Él, Dios va a mandar la persona idónea a aclararte o a guiarte sobre la instrucción que Él te acaba de dar. Y nace el deseo de ir a la iglesia, y me quedó mucho el tema de Isaías 49, Jeremías 1, 4 al 10, que es mucho más amplio, lógicamente. Y me voy a la iglesia porque tenía como esa necesidad de saber qué es eso lo que Él me quería decir. ¿Qué significaba para ti? Sí, y viene una persona, un muchacho que servía, un amigo de una sobrina que servía en otra iglesia, y me dice... me dice, te veo pensativo. Le digo, no, es que tuve esta visión y esto, lo otro. Y él me decía, Dios te va a confirmar esa palabra. No te preocupes, Él te va a reafirmar porque Él te ha llamado a servir. Y efectivamente voy a la iglesia y el pastor dice, llegué, anticipé mi viaje porque Dios me dio una palabra que es para una persona aquí que Él ama mucho. Y sentí que alguien me volteó el rostro, me cogió mi quijada y me la volteó y mira como lo que tengo para decirte. Y decía, vámonos a Jeremías 1, 4 al 10. Y así fue. Confirmó la palabra. La confirmación. Y entonces viene ¿cómo se puede decir? Una reafirmación. Empieza mi fe, mi corazón como a palpitar. Se afianzó tu fe, se fortaleció. Sí. Y siempre es muy especial recordar toda esa fidelidad, esa gracia, esa bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, ver su respuesta, ver sus detalles con nosotros. Y eso es lo que nos ha traído el día de hoy Marlencita con su testimonio. Así que busca esa fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios es bueno, Él es un Dios de respuestas. Él quiere tener detalles contigo también, detalles donde puedas ver su fidelidad, donde puedas ver que su presencia está contigo y que te guardará hoy y todos los días de tu vida. Así que ayúdanos a replicar este mensaje con otras personas y te esperamos en una próxima oportunidad. Dios te siga bendiciendo. Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación.